invitado el día de hoy a Luis Roberto Jau. Luis Roberto es consultor internacional en el área de investigación de mercado, imagen e información de campañas electorales y de gobierno. Además, desde 1995 ha participado en un sinnúmero de campañas electorales en América Latina. Seguramente usted ha oído su nombre porque es el director del Sid Gallup, pero hoy lo invitamos para hablar sobre un libro que recientemente Luis Roberto Jau sacó sobre campañas electorales. Bienvenido, Roberto. Claudio, muchísimas gracias por tenerme este lunes aquí. No, hombre, a la orden. Te invito a brindar por Costa Rica, por nosotros y el televidente. Luis, el libro tuyo, cuando lo tomé, lo que más me atrajo fue el subtítulo. Porque dice, poder, un deseo que supera a todos los demás. ¿Por qué ese subtítulo? ¿Cuál vez? Nunca me lo habían hecho esa pregunta, pero... Porque hay deseos que son muy fuertes. Hay deseos que son muy fuertes y los pueden ir comentando, los podemos especular. Pero lo que he notado en las distintas personas con las que me he relacionado es que cuando les entra ese deseo de querer alcanzar la presidencia de un país o de querer alcanzar un puesto político, de verdad toma prioridad sobre cualquier otra acción que estén haciendo. Toma prioridad sobre la familia, toma prioridad sobre sus hobbies y se vuelve su vida. Muchas veces decimos que la mayoría de los políticos o que los políticos son vagos. No, el que de verdad quiere alcanzar los máximos puestos o el que de verdad se pone de meta una posición en algún gobierno o en alguna institución, tiene que trabajar para ello. Y ese trabajo, ese deseo, tiene que ser aquel el que le mueve, el que le hace levantarse en su día y con el que se acuesta. En el libro vos arrancás también haciendo lo que yo llamaría una ubicación sobre lo que es la realpolitik, diría el amigo Maquiavelo cuando hacía la diferencia entre el deber ser, que en muchas ocasiones el ciudadano pretende de la política, y lo que en realidad es. Y decís que este libro trata de presentar una visión real, tal vez diferente a lo que se plantea en las aulas, en los medios de comunicación, sobre lo que es la política. ¿Por qué? ¿Qué hace diferente a la política en la práctica de lo que los medios y el ciudadano esperan en ocasiones? Muchas veces, y tal vez, por ejemplo, en las clases, cuando empezamos a hablar de política, de comunicación política, los profesores nos empiezan a dar mucha teoría, nos ponen a leer muchos autores, nos empiezan a hablar de la relación con los medios de comunicación y los periodistas. Y en realidad esa es apenas una pequeña parte. La política de verdad la estamos viviendo en todas las situaciones. Comentaba en uno de los puntos, la política se vive desde chiquitos cuando algunos están participando para ser presidente de la clase. Cuando una mamá se ofrece para ser parte del comité que va a organizar la fiesta de fin de año. Eso es política, eso es convencimiento. Yo digo que inclusive a lo interno de la familia hay una lucha de poder. Hay una lucha de madre, definitivamente, ¿no? Y luchar con los hijos. Sí. ¿A dónde vamos a almorzar? ¿A quién le toca decidir? Sí. Bueno, yo en ocasiones hago la referencia de que muchos padres llegan y sus hijos le dicen, papi, ¿me da permiso para ir a tal lado? Dice, yo le doy el dinero y todo, pero hable con su mamá. Con su mamá. Entonces lo está mandando del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Y si no se ponen de acuerdo ambos, los hijos se rebelan porque necesitan. Pasa igual en política. Y eso es política. Política la estamos viviendo en todo momento. Muchas veces creemos que política es simplemente la campaña electoral cada 4 años y el ir a votar. Pero política la vivimos cuando decimos lo que hablábamos, a qué restaurante ir, simplemente con qué lapicero vamos a firmar. Muchas veces es cuestión de poder. Mira, yo te presto el mío, no, usa el mío. ¿En qué casa vamos a ver el partido de fútbol? Lleva una negociación. En realidad todo eso es política, todo eso es conversar, todo eso son relaciones en las que nos vemos envueltos en el día a día. Ahora que tenemos la revista Decisiones, que los invito a adquirirla aquí en la mesa, yo ahora que venía manejando y venía aquí para el Club Unión, venía pensando en tu libro y volví a ver la revista y dije yo, bueno,
realmente solo el que toma decisiones ha ejercido el poder. O sea, alguien puede tener el poder, puede ser el afrodisíaco más grande, el deseo más grande del poder, pero si no toma decisiones no hay un ejercicio del poder. Al final, y tenés toda la razón, coincido, el poder está en decir qué hacer. Muchas veces hemos dicho que tenemos algún presidente que no toma decisiones. Y al mismo tiempo, entonces, ¿qué se dice de esa persona? Es un títere de uno u otro. O es un títere de su misma posición. No está tomando... El que no toma la última decisión, el que no decide qué hacer, no tiene el poder. Y tal vez luchó para alcanzar algo que luego no ejerce. En el libro vos empezás tratando el tema de las ansias del poder. Y hay una parte que yo marqué que dice, con el poder se tiene una relación subjetiva muy complicada. ¿Por qué subjetiva y dónde se hace complicada? Es complicada desde el momento que te encontrás con dos opciones. ¿Y qué hacer y a quién complacer? Mientras más alto estés con tus decisiones, a más gente vas a enojar. Muchas veces nos vamos encontrando ciertas personas, ciertos líderes que quieren ser amigos de todos. Y por ser amigos de todos, van tomando decisiones sin un rumbo. Y quedan mal con toda la gente. Quedan mal con quien están dirigiendo, quedan mal consigo mismos, porque cuando vuelven a ver para atrás, no hicieron nada. Entonces, se vuelve subjetivo porque sos vos quien está tomando la decisión. Se vuelve objetivo porque de afuera te están viendo y te están juzgando con lo que vos vas haciendo. Interesante. Ahora, en esto de los políticos, hay una afirmación que también acá viene en el libro, y en el libro Luis nos habla de muchos ejemplos de muchas elecciones en las que él ha estado. En todas partes que has estado, vos lo pones aquí, no pones lugares, pero dice que hay una coincidencia en las muchas latitudes en que el poder tiene mala fama, el político, perdón, tiene mala fama. ¿Habrá algún lugar donde estés en donde la gente todavía respete, aprecie el político, o es la política que ha caído, viene en una caída libre? Lamentablemente la política, y en estos últimos meses, está cayendo cada vez más en ser una mala palabra. Está el famoso chiste que le preguntan a los chiquitos de qué es su papá. Y entonces llega y le responde Pepito, vea, no, mi papá es stripper stripper ahí en un bar en la Avenida Central. En un nightclub. En un nightclub. Y que luego se le acerca a la maestra y le pregunta, ¿de verdad, Pepito, su papá es stripper? No, es diputado, pero no, me daba pena decirlo. Bueno, aquí vos pones una frase de Ronald Reagan que a mí me parece buenísima. Que Ronald Reagan alguna vez dijo, la política se supone que es la segunda profesión más antigua. Ya ustedes se imaginan cuál es la más antigua. Se asemeja Yo mucho me he a la dado primera. cuenta que se asemeja mucho a la primera, ¿verdad? Aquí hay una referencia sobre la prostitución. Y eso está pasando porque ahora vemos en Guatemala un Jimmy Morales electo que se vendía como comediante, que él se reía de la política y esa era parte de su eslogan. En un momento que Guatemala está viviendo tiempos a donde están literalmente apresando a la gran mayoría de los políticos de los últimos dos gobiernos. Solo la semana pasada mandaron orden de aprehensión para 20 líderes políticos. Diputados, líderes de instituciones, ministros. Eso le pasa factura a todos, hasta los que no tienen responsabilidad. Eso le pasa factura a todos y mancha de corrupción el mundo político, que es parte entonces que incluso tiene que ver con el título del libro. Como si la política está tan manchada, ¿por qué tanto se quieren meter? Bueno, es la búsqueda de un poder, es la búsqueda del tener derecho a tomar decisiones que influyen a mucha gente y que estamos viendo en los medios diariamente. Hay otro tema que me llama la atención, ve que yo me lo leí y lo marqué, pero es que hay muchas cosas interesantes y creo que es inclusive un manual para el que quiere meterse por primera vez a ser candidato. Pero hay una frase que me hizo recordar, vos decís que quien desea, quien busque el triunfo, quien quiera estar en política, debe aprender a ser político y aceptar que es uno. Y eso me hizo pensar
aquí en Costa Rica y en otras latitudes, candidatos que de repente cuando arrancan, lo primero que dicen es que ellos no son políticos, como que eso fuera una gran ventaja, y están metidos en política desde que tomas la decisión, ya sos un político, debes aceptarlo, debes interiorizarlo, que es lo que te entiendo, y debes aprender a ser político, pero desde la perspectiva tuya, porque vos entre comillas ser político, ¿qué es ser político? El ser político, y muy bien lo definís cuando muchos dicen, vean, yo no soy político, y esa es casi su estrategia de campaña. Se están tratando de alejar de la visión negativa que tenemos en la población. Pero ¿qué es el ser político? El ser político es saber entender a la gente, es saber negociar, saber ver las necesidades que se tiene en uno u otro grupo y llevar a tomar decisiones. O sea, y el tomar decisiones no tengo que ser yo el último que las tomo, simplemente ayudar a que en grupo, en consenso, a presentarle al líder del momento la información para que tome una decisión. Un político, decíamos, somos en la casa cuando estamos decidiendo qué programa de televisión vemos, o si ya es hora de acostarse o no. Estamos negociando. Sí, ¿qué canal ves? ¿Qué canal? Pasa, ¿verdad? Pelear con la esposa porque quiere ver un programa especial y uno quiere ver política. Ajá, todos los días todos los días ve política y quiere seguir viendo eso. Sí. Bueno, eso es parte de la vida, parte de las decisiones que la gente tiene que estar tomando. Hay una característica que vos decís de los triunfadores, de la gente que quiere llegar a triunfar en política, que es el hambre por el poder, el hambre por triunfar. En tu experiencia, hay figuras, me imagino, que han tenido mucha hambre y han logrado el poder, y otros que han fracasado. Y gente pero hay posibilidades de que alguien sin hambre del poder, sin hambre del triunfo, gane una elección. ¿Lo has vivido? Es difícil. O sea, la gran mayoría, especialmente para puestos altos en elecciones populares, presidenciales, llevan años en trabajarlo. Llevan discusiones y peleas con otros líderes casi igual de fuertes. Pero también podemos ver a un Luis Guillermo Solís aquí en Costa Rica, a donde no se le vio peleando por largos años y nunca en realidad se le oyó grandes deseos de aspiración presidencial. Más llegó un momento en que él decidió lanzarse, ser candidato en su partido Acción Ciudadana, ganó con menos de 10,000 votos, una primaria interna pequeña, que luego, dadas las circunstancias, le llevó a ser presidente del país. 6 meses antes, el presidente Solís era conocido por menos de un 25% de la población. Y dada la situación que se dio, el buen desempeño que tuvo el presidente Solís en los distintos debates, la situación que se dio con Liberación Nacional, le tienen la presidencia. Él, yo diría que es una excepción de una persona que tal vez no luchó durante toda su vida por alcanzar la presidencia, más sí en los últimos meses se esforzó, recorrió el país, conversó, se preparó para los debates. Sí, como que no estaba en su agenda personal ser presidente de la República. A diferencia, por ejemplo, de un Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, que sí, desde pequeño siempre sus compañeros de colegio han dicho, vean, ellos querían ser presidentes, se prepararon para ser presidentes. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae, 50 años, impulsamos tu felicidad. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica
y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Hay otro tema que también puede llamarle a la gente a pensar mal, pero yo creo que es determinante lo que vos planteás. Dice, para aspirar al más alto puesto es imprescindible contar con un ego muy sólido. Tal vez es lo que estabas diciendo ahora, rayando en el mesianismo, ¿verdad? O sea, hay que creérselo. Hay que creérselo y tenés que pensar, Claudio, que vos sos la persona. Hablaba con el expresidente Mauricio, ahora expresidente Mauricio Funes, de El Salvador, y él me comentaba, mira, Roberto, en estos momentos El Salvador necesita a otra persona como yo. O sea, yo fui periodista por 20 años, yo comprendo el país, ya yo fui presidente de El Salvador. Los problemas de ahora, solo alguien con mi experiencia y no hay nadie más. O sea, solo, está hablando de él. Solo él. Sí. Bueno, y eso es determinante también aquí mismo en el país, ¿verdad? Uno lo ha visto en esas figuras que vos nombrás. Que hay ¿Y ayudará eso a hacer una mejor gestión? Yo creo que sí. ¿En qué ayuda? En que muchas de las decisiones que ellos toman son muy difíciles, o sea, o tienen mucho impacto en la población. Entonces, de verdad tienen que estar seguros. También decís vos que el político, aún en la multitud, en muchas ocasiones vive en la soledad. Eso es algo que comúnmente uno oye decir a algunos, que el poder es solitario. Se dice de la soledad de la cumbre. Sí. Aquí eras que, digamos, una vez estaba con don Álvaro Colón en Guatemala. Y cuando uno está compartiendo con ellos, uno se da cuenta de verdad de que no hay mucha gente alrededor. O sea, uno ya confían en uno porque uno ha estado con ellos desde antes. Y cuando ellos están en la presidencia, muchos de ellos ya dudan de las distintas gentes que se les van acercando porque son presidentes y ya mañana no lo serán. Entonces no saben por qué si son o no amigos. Y los vemos que terminan sus actividades del día y ahí quedan. O sea, entonces se quedan solos, se quedan en su oficina. Vos decías rodeados por la escolta, tomándose algo, tomándose un buen vino, pero solos. Bueno, también los espacios de meditación requieren soledad, ¿verdad? Vos los ves tal vez, muchas veces cuando ya un presidente ha terminado su periodo y viene ya hay un nuevo presidente electo, y de un momento a otro se les ve solos cuando ya nadie los visita, el teléfono no les suena. Lo que uno puede interpretar como que ahora está tranquilo, más bien para él puede ser... Para él, de un momento a otro se siente, ¿qué pasó? ¿Qué hago?
uno también me comentaba, mira Luis, tenía años de no pagar una cuenta. Yo llegaba y todo, el hotel me lo tenían pagado, la habitación me la tenían lista. Me hacían las compras en el supermercado. Todo. Y de un momento a otro se enfrenta con la realidad de que todos vivimos. Cuando arrancamos, yo te hacía la pregunta sobre la frase esta, un deseo que supera a todos los demás. Y vos decías que ese deseo es tan grande que la persona que quiere llegar al poder empieza a obviar todo lo que está alrededor. Inclusive dijiste que hasta la familia. Pero en otro capítulo, vos decís que hablas de la familia en busca del poder. Y hacer referencia a la importancia de la familia, del compromiso de la familia, de la colaboración de la esposa. Hablas de algunas primeras damas que fueron fundamentales en el triunfo de sus esposos y en la gestión. Llega un momento cuando ya te expones a la realidad de una campaña, a donde definitivamente la familia o entra a participar de ella o se separa completamente del candidato. Hemos visto, así como hay ciertos candidatos que han llegado a la presidencia y que prácticamente ya llegaron en un divorcio, y que la primera dama es simplemente una figura política de presencia, más no... Ya no hay convivencia, ya no son pareja. Ya no son pareja, ya son simplemente para efectos de presentación. Como otras que de verdad entonces deciden, esto es un camino en el que vamos a tomar juntos, en el que te acompaño. Lo vimos en una Bill Clinton y Hillary Clinton en una primera campaña donde se vendieron como pareja. Es un paquete de dos. Pero había una pasión, porque he leído bastante de ellos dos, de ambos desde muy jóvenes por la política. De que la política, que lo querían, sí, y se vendieron como paquete. Lo vimos. Era más fácil, digo yo, porque compartían un gusto. Compartían un gusto, compartían una pasión, compartían un deseo. Lo vimos, por ejemplo, un Álvaro Colón y Sandra Torres en Guatemala, a donde los dos de verdad vivían y eran, para efectos de la gente, dos candidatos luchando por un mismo puesto objetivo en conjunto. Pero entonces, ¿qué hacían? Las dos tenían esa pasión, que los dos se levantaban temprano y andaban por todo el país separados, abarcaban el doble. Y por ahí vos, como en ese ejemplo de ella en un cierre, encerrada, sola, trabajando con dos personas en los últimos días de su... En el último día de la campaña, ella trabajando y ella en un teléfono, el otro, marcando hasta el final, llamando, y ella trabajando, deseando el puesto para su esposo. Bueno, era un deseo que ella tenía, que ahora se lanzó a la presidencia de Guatemala. Y que fue a segunda ronda y perdió contra Jimmy Morales. Pero entonces ella siguió, se tenía que divorciar de Álvaro Colón. Sí, que se vio muy mal. Se vio mal. Fue forzado ese divorcio. Fue un divorcio para poder lanzarse. Para evitar un requisito de matrimonio. Porque si era esposa no podía ser candidata. Entonces se divorció, se lanzó, pero entonces ves ahí que es un deseo de los dos, que los dos comparten como exponidos de ahí. Hillary y Bill Clinton también lo tenían. Me llama la atención eso de la familia, y pienso aquí en Costa Rica y me encuentro, se me viene a la mente Gloria Bejarano de Calderón, una primera dama que le gustaba la política, un palo de esposa en todas las condiciones de su marido. Encuentro otras que era una gran esposa, pero era de un perfil muy bajo, como doña Estrella de Carazo, pero un perfil muy bajo. Pero si uno ve algunas primeras damas, se imaginaría que podrían ser candidatas en Costa Rica y no lo intentaron. Y hay otras que eran dulces, tranquilas, glamurosas, como doña Margarita Penón, que uno nunca se lo hubiera imaginado como candidata y se atrevió a ser candidata. Entonces, a veces la lectura de uno se puede equivocar en las aspiraciones presidenciales de una primera dama. Algunas primeras damas que se lanzan o que anuncian su aspiración tienden a confundir el ser muy populares y el tener una imagen muy positiva entre la población con intención de voto. Una primera dama, cuando está siempre en actividades humanitarias, en actividades sociales, entregando regalos a los niños, participando en los hospitales, no hay manera que uno hable mal de ella. Y no hay manera que la gente no la quiera, de uno u otro partido. Entonces, muchas veces se tienden a engañar. Es que todos me quieren, y vemos los estudios de popularidad y tienen un 80% de popularidad.
pero una cosa es que yo piense bien de ella y otra cosa es que considere que es la persona a la que le emitiré mi voto. Y si uno se va al país vecino, encuentra a la esposa a doña Rosario. Rosario, que esa sí es una mujer metida en política. Una gente dice que es la que manda, la que decide. Dicen que definitivamente ella es quien está detrás del presidente Ortega. Me llamó la atención en estos días en CNN que pasaba la noticia de su nueva candidatura de Humberto Ortega y decían que él estaba pensando si buscaba un empresario o su esposa para vicepresidente. Y yo, si no es necesario, si la esposa gobierna, ¿para qué la va a exponer como vicepresidenta? Me llamó poderosamente la atención que el presidente Ortega esté dudando. Si ya la tiene a la par, debe haber algo de estrategia en quererla tener de vicepresidente. Bueno, de ahí vemos a donde la realidad no está muy alejada de la ficción. Lo vemos en el programa Casa de Cartas, a donde el presidente de los Estados Unidos en el programa manipula todo para que llegue su esposa como candidata a vicepresidente. ¿Qué se está especulando en Nicaragua? Que el hecho de ya poner a la esposa como vicepresidente ya la pasa al plano político real, que es un paso más corto para que luego ella sea la candidata. Sí, o el renunciar, ¿verdad? O el renunciar. Sí. Lo que yo veo sí es que ya, entonces ya ella como vicepresidente ya se gana por derecho propio una posición en el Ejecutivo para luego. Y ahí no hay contradicción entre lo que ella ha venido haciendo y la imagen de primera dama, porque ha sido muy activa. Ha sido muy activa, tiene una opinión favorable muy positiva. En Nicaragua ahorita el presidente Ortega es aprobado por más del 60% de la población. Sí, es muy alto. Es muy alto. ¿Después de qué? 8 años. Después de casi ya 2 periodos y va por el tercero, y a estas alturas muy probablemente va a ganar. Y bien, o sea, la oposición está disgregada, muy desagregada, no se ponen de acuerdo entre ellos y los mismos candidatos no tienen una posición clara sobre cómo van a debatir con Daniel Ortega. Bueno, y Roberto, aquí vos planteás necesidades básicas. ¿Qué tan determinante es el dinero en una campaña? Aquí yo conocí a un asesor español que en su primera presentación dijo que lo determinante en la campaña era dinero, segundo dinero y tercero dinero. ¿Es tan cierto eso? El dinero definitivamente es importante. Yo no diría que es dinero 1, 2 y 3, porque entonces de ahí Trump no tendría en estos momentos problemas y ya estaría de número 1 en Estados Unidos. Inclusive vos decís que no garantiza la victoria. El tener dinero es muy importante, es necesario, pero con dinero se puede perder una elección. Johnny Araya. Sin dinero es muy difícil ganar o no se gana. Pero con dinero se puede ganar. Con dinero se puede perder. Pero Luis Guillermo ganó en la primera ronda. Luis Guillermo luego llegó y gastó un porcentaje importante de la deuda a la que tenía derecho en la segunda ronda, que le dio más de un millón de votos. El dinero poco a poco va a ir perdiendo la relevancia que hoy día tiene, dado que ya cada vez en los distintos países se está votando en voto comunitario como lo hacemos aquí, ya cerca de la casa, el transporte no es tan relevante y las redes sociales están siendo cada vez más efectivas. ¿Cuándo o en qué momento alguien puede estar fijándose, o alguien, me refiero al ciudadano, al votante, para plantear mejor la pregunta, ¿en qué momento se puede volver viable una candidatura? O sea, ¿qué elementos pueden hacer viable una candidatura de alguien que esté apasionado por la política, por esas ansias de poder? Tal vez el punto más importante es cuando, bueno, primero que todo, lo tenés que querer, tenés que tener un respaldo económico, y cuando ya se vuelve real. Bueno, cuando decidís, ahora sí me voy a dar a conocer. Yo puedo querer ser presidente, pero si nadie me conoce, no pasa más que de un sueño. No pasa más que de un sueño, no pasa más de que de ahí que sí. No hay conexión entre sueño y realidad. Él sería un buen presidente, bueno, de ahí, pero nunca me lancé, nunca lo intenté. Vemos a un presidente Solís aquí en Costa Rica, cuando en realidad se volvió el viable, cuando empezó a salir en los anuncios, cuando empezaron a poner un comercial de él, a donde daba su biografía y lo daban a conocer.
en los debates, que tuvo un buen desempeño y lo veía gran parte de la población. De un momento a otro ya lo fue conociendo 30, 40, 50, 60% de la población. Y lleva ventaja el más conocido, depende seguro de variables porque es conocido, pero lleva ventaja. Totalmente. Hay un proceso que tenemos que seguir. O sea, primero me tiene que conocer la persona. Después de que me conozca la persona, tiene que opinar positivamente de mí. Y después de que opine positivamente de mí, tiene que votar por mí. Puede que no me quiera mucho. También puede estar la situación de que no me quiera mucho, pero al otro lo quiere menos. Sí, que sucede mucho con los políticos. Descalifica al otro. Y entonces de ahí vamos a votar por este que es el menos malo. Recordemos aquí que hubo un político que aquí lo quiso usar. Todos los políticos son malos, yo soy el menos malo. Ese es un proceso que se sigue internacionalmente desde que se inventaron las encuestas. Ningún presidente en el mundo ha ganado teniendo menos del 50% de opiniones favorables. ¿En qué momento? Desde que se inventaron las encuestas. Sí, pero hay un momento determinado o qué sé yo. Yo puedo decir, a nivel de al día de la elección. Al día de la elección. Pero puede alguien arrancar con negativos y mejorarlos en el transcurrir. Daniel Ortega es uno. Daniel Ortega, por eso incluso en su momento cambió la Constitución para que se pudiera ganar con el 35% del voto. Así funciona la fecha. Así funciona la fecha, porque él sabía que él tenía en ese momento un 60% en contra y que tenía un 40% positivo, o sea, tenía 20 negativo. Pero que ese 40 positivo muy probablemente votaba por. O sea, quien ya pensaba, después de todo lo que habían dicho negativo de Daniel Ortega, quien pensaba positivo es porque de verdad lo quería. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta a todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el Programa Integral para el Abastecimiento de Agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Pues has estado en varias campañas y con varios candidatos, ganadores algunos, otros perdedores. Pero aquí también hay una frase que a mí me parece que es interesante analizarla. Dice, la imagen es la representación o proceso físico-psicológico que el elector se hace de un partido político o de un candidato. ¿Qué es la imagen? En palabras sencillas para el televidente. ¿Qué debe ser la imagen, Claudio, es lo que la gente dice que es.
Porque vos decís que nadie nace con una buena imagen política. No. Que esa se va formando. Esa se va formando. Abel Pacheco. Vamos aquí. Abel Pacheco tenía una muy buena imagen política porque era el abuelito buena gente, el abuelito de la moda Furries. Que cómo llegó a ser el buena gente, que salió con la bandera blanca y el trapo blanco. Bueno, y contaba chistes, un programa contaba cosas que parecían irrelevantes porque eran simpáticas. Pero que eran agradables, que a uno le gustaba ver las charlas con el doctor Abel Pacheco. Bueno, toda esa imagen fue la que le fue creando una posición positiva ante la población, que cuando nos enfrentamos con candidatos que no nos gustaban y llega este señor agradable, habla bonito, le entiendo, voto por él. Él que decía, yo soy el doctor, yo sé, yo he sido diputado, pero no, el pueblo no veía en él un doctor, no veía un diputado, veía la persona que les comprendía, que les sabía hablar bien. Gracias. En ese mismo ámbito, la imagen política que permea tanto al ciudadano a la hora de tomar su decisión está cargado de percepciones. Vos por ahí decís que percepciones son realidades, es una frase que yo con mucha frecuencia repito. Y yo digo que en ocasiones, si en política hay una percepción de que el candidato es honesto, aunque sea un sinvergüenza, la percepción es que es honesto. Y puede ser lo más honesto del mundo, que algo pequeño, algo pasó en tu vida y se genera una percepción de que sos un sinvergüenza. Eso lo carga siempre el político, hay maneras de controlarlo, hay maneras de... Muchas gracias, Víctor. Una vez que la opinión pública se pronuncia, te declara culpable o inocente. Que está muy distante de un proceso jurídico. Independientemente de que no haya juicio legal ante un tribunal, la gente hace sus juicios políticos y punto. La gente te juzga y te declara culpable o inocente. Una vez que vos sos, quedaste con ese estigma. Si te declaró corrupto y querés aspirar, bueno, es mejor buscar las otras fortalezas que tenés y no luchar contra la opinión pública de no sos corrupto. En América Latina hay muchos candidatos que han llegado a la presidencia en una sociedad muy conservadora, muy religiosa como es América Latina, muy cristiana. Han llegado matando, porque han sido guerrilleros o porque han participado de guerras y se abiertamente sabe que mataron y llegan a ser presidentes. Otros han metido las manos en el dinero y son cargados de corrupción. ¿Qué pesa más en una decisión de un ciudadano, en una sociedad conservadora como América Latina? ¿Que alguien haya matado o que haya robado? Es más grave en estos momentos que alguien haya robado. Hace unos años, el que dijeran que uno u otro candidato había robado prácticamente se pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque todos los políticos han robado. Todos roban. Esa es la premisa del ciudadano, equivocada. Pero es la premisa y entonces sí. Todos roban, pero hace. Entonces de ahí votemos por este. Últimamente la sociedad se ha vuelto muy dura contra la corrupción y entonces el hecho de robo ya está, lo vivimos aquí en Costa Rica cuando se acusa de casos de corrupción, lo estamos viendo en Guatemala, lo vimos en El Salvador con el expresidente Francisco Flores. Y por el contrario, casos de personas que han matado, los han usado a favor y en campaña. Recordemos un Alfonso Portillo en Guatemala. Él estaba en una fiesta en México y en un pleito que le insultaron y que él se devolvió y se dice que mató a 2 personas y se los culpó y los mató. Y luego entonces en campaña se lo sacaron y ya dice, vea, si maté a 2 personas por defender el honor, imagínense lo que haría por ustedes. Sí, le dio, o sea, de lo negativo hizo algo positivo. Hizo algo positivo. Y la gente lo compró. Y la gente lo compró. Y entonces, más que lo compró, dejó de ser un factor relevante para votar en contra. Ya yo maté, sí. Ahora,
decidamos por lo que es importante. Quien dirigía el mercadeo de la campaña de Luis Guillermo Solís en alguna ocasión dijo que él había vendido al presidente como se vende un refresco, una gaseosa, una Coca-Cola. Alguna gente lo ha criticado por esa posición de Iván Barrantes. Aquí en tu libro dice que un candidato es como un producto que necesita la mayor exposición. ¿Hay alguna relación con esa frase? Porque yo siento que en política, ciertamente, igual que un refresco, que un buen vino, se vende la botella, se vende la imagen, pero igual que el vino requiere un buen sabor, buena calidad, también el candidato requiere ideas, buen verbo, cercanía, conexión. No es así como tan simple de vender un refresco. Definitivamente, Luis Guillermo no es la Coca-Cola. Y lo digo con todo el respeto del presidente. El presidente Solís es muchísimo más que la Coca-Cola. El presidente Solís tiene vida, tiene verbo, se tiene que defender él. La Coca-Cola uno la pone en un estante y de acuerdo a la publicidad llegas, la coges o la dejas y escoges la Pepsi o la Sprite. Un candidato, nosotros podemos pintarlo, sigamos con el ejemplo, como la última Coca-Cola en el desierto. Esa frase famosa. Sí, totalmente. Pero si él no tiene sustento, si él en el día a día con la gente y en su interacción con los medios, con la comunicación, no sabe reflejar lo que se está diciendo en la publicidad y lo que se está diciendo en el mensaje que estamos llevando, la gente no lo va a comprar. Entonces sí, hay todo un proceso mercadológico para poder llevar un mensaje, para poder decirle a la gente, este candidato es lo que usted espera, pero el candidato es un producto vivo que tiene que responder a las expectativas. Y un mal candidato en cuanto a su pinta, a su comportamiento, se puede mejorar, se puede ganar una elección con un candidato. Claro que sí, se habla mucho en su momento de don Luis Alberto Monge, que dicen que era un mal candidato, pero le sabían tomar, le sabían reflejar su lado bueno. O sea, todos, su lado bueno en su interacción con la gente, su lado bonachón. Y también entonces resaltaban otras cosas, resaltaban en ese momento también el partido político y ciertas otras ventajas para poder favorecer ese puesto que se estaba luchando en esos momentos. El ciudadano le ha perdido, vos como experto en Sid Gallup de encuestas, el ciudadano le ha perdido mucha confianza a las encuestas. Cuesta hacerle comprender al ciudadano que inclusive cuando la encuesta sale publicada hoy ya no es tan vigente porque midió hace 15 días lo que pasaba. Hay un proceso de imprimirla, de sacarla, de tabularla, que ya desde el momento en que se presenta en los medios de comunicación tendrá 4 o 5 días que ya no refleja la actualidad. Pero sigue siendo un instrumento fundamental, igual que los focus group, para establecer una campaña electoral. Pero en el caso de las encuestas, son tan determinantes en la decisión del votante hoy en día. Está probado que no lo son. Está probado y está probado que no lo son porque las encuestas a nivel general, primero que todo, son seguidas por un grupo muy pequeño, los que estamos siguiendo la política en el día a día. La mayoría de la gente no estamos interesados en los políticos. No. Cuando hablamos de los periódicos que dicen que vea el editorial y las páginas de opinión, vean, esas son leídas por menos de un 5% de los lectores de periódico. Tenemos otras preocupaciones, el cómo vamos a pagar las cuentas mañana en la escuela, sí, en la escuela de mis hijos, la seguridad, cuánto voy a durar en las calles para llegar a mi trabajo, el desempleo de algún amigo, para estar pensando en quién va a ganar o quién no. Vemos, por ejemplo, si Saprissa sale arriba en las encuestas de que tiene más aficionados que la liga, yo no me voy a hacer sapricista. Eso es real, eso no hay ni que hacer encuesta. Eso no me va a cambiar a mí a sapricista y viceversa. Y generalmente incluso hay un análisis que había hecho Joe Napolitan, que fue un experto en consultoría política,
de las encuestas en muchos países, y generalmente el que va en segundo lugar, cuando sale de segundo, hay un efecto de que se tiende a esforzar más, y el que sale en primer lugar se tiende a confiar. Y si algo sucede después, la encuesta es que el que iba de primero tiende a tener un porcentaje relativamente más bajo que lo que se le proyectaba, y el que iba de segundo tiende a subir. Más alto, tiende a subir. Ya se nos acaba casi el tema. Yo les recomiendo, por cierto, dónde pueden comprar el libro. Está en Amazon y está en la Lehman. Ok, porque me voy a brincar algunas páginas, pero hay una parte, yo siempre hago una diferencia entre campaña sucia y campaña negativa. Yo creo que la campaña sucia es la mentirosa, la que no se firma, la que es anónima, y la campaña negativa es válida en una campaña electoral, es sacar las cosas negativas que tiene mi oponente: capacidad para gobernar, falta de liderazgo, una vida turbulenta, falta de honorabilidad en algunos momentos, etcétera. Eso es válido. Pero vos no hablas, no haces una diferencia, sino que hablas de la comunicación alternativa. Ahí tenemos... Cuando lo leo creo que es lo mismo lo que yo estoy planteando. La comunicación alternativa es más que todo porque ahora se ha vuelto con las redes sociales, a donde hay tanto anonimato. Muchas veces ya no tendemos a saber qué es sucio y qué es qué es sucio y qué es negativo. Lo sucio es, como decías, todo aquello donde yo estoy inventando algo malo del contrario. Lo negativo es cuando estoy informando sobre cosas malas del contrario. Y que son reales. Y que son reales. Por eso una cosa es informar sobre lo malo, real, y otra cosa es inventar. Crear algo malo. Pero los dos se usan. Pero los dos se utilizan, los dos ahora ya en la política. Y si las previsiones son realidades, la gente puede comprar la mentira. Son válidos. Si la mentira se basa en cosas posiblemente reales o medias verdades, la gente la compra inmediatamente. Y si la leyó en Facebook, la compra más rápido. Para terminar, ¿cómo dividirías? No hablemos de quién tiene más o quién tiene menos, pero si tuvieras que hacer vos una radiografía del ciudadano, si está casado o no está casado con partidos políticos, desde tus estudios en el Sid Gallup, ¿cómo repartirías hoy el electorado nacional? En estos momentos, Claudio, el costarricense está muy apático de la política. Más de la mitad de los costarricenses están apartados de los partidos políticos, que ya han perdido fuerza, y entonces estas personas están buscando, más que una agrupación, algún líder que les llame la atención. Dentro de aquellos que tienen preferencias por uno u otro partido, yo diría que en estos momentos Liberación Nacional es la minoría mayoritaria. Es el partido minoritario más grande que hay actualmente. Los libertarios han venido cayendo. El PAC en estos momentos, que tuvo gran parte de los votos, pero recordemos, mucho del voto de Luis Guillermo no fue PAC. Tenía un PAC y un antiliberación. Anda alrededor de un 10%, y está el Partido Unidad dividido en dos, y están el PAS y pequeñas otras agrupaciones que tienen a su gente, más estas variarían mucho de acuerdo a su candidato. Entonces el candidato es determinante, y hay una gran tarea de los partidos políticos de conquistar gente que no está casada con nadie. Que no está casada con nadie. En estos momentos más de la mitad de los costarricenses no tienen preferencias por una u otra bandera. Luis Roberto, agradecerte la presencia aquí en Noche Sin Tregua. Nos faltó mucho que ver, pero yo creo que es importante para que lo compren, el libro de Luis Roberto, Poder, un deseo que supera todos los demás. Agradecerles a ustedes la presencia en Noche Sin Tregua. Recordarles que el programa se repite los martes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde en Expert TV, y los miércoles y sábados a las 8 de la noche en Teleplus, Canal 54. Un abrazo a la distancia, y recuerden su compromiso de 8 días con la política con P mayúscula. Gracias. Muchas gracias.